Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a Ayats, pasajes emblemáticos del Corán. Es un espacio que durante el mes de Ramadán va a acompañaros, inshallah, todos los días en un periplo por los pasajes más emblemáticos, más importantes del Corán, o al menos una selección de dichos versículos. Por supuesto, nosotros como creyentes tenemos que tener una relación, un vínculo con el Sagrado Corán, que no es estacional o mensual, sino que es un vínculo y una relación anual a lo largo de todo el año. Pero en el mes de Ramadán la llamada del Corán se hace incluso más pertinente, porque es el mes en el cual fue revelado el Sagrado Corán. Y por ello hemos querido hacer este espacio, inshallah, para que sea un recordatorio diario de la necesidad y la obligación que tenemos de revisitar las aleyas de Allah subhanahu wa ta'ala, no solo con la lectura, sino que también con la reflexión y con la indagación de manera profunda en sus mensajes y sus lecciones. En el capítulo de hoy iniciamos este periplo con un versículo que mencionamos todos los años en relación con el mes de Ramadán y con relación a su ayuno, que es el versículo 183 del capítulo del Baqarah, el segundo capítulo del Corán. Eso sí, no solo en estos años que hemos intentado arrojar un poco de luz acerca de los significados de este versículo, sino que durante toda la historia del Corán, los diferentes eruditos han, perfilado o han enfocado, mejor dicho, este versículo desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas, y el Corán sigue demostrando que es un libro que es inagotable, un libro que cuanto más le pides, más te da. Y por eso intentamos cada año enfocar estos versículos desde diferentes ángulos, por supuesto basándonos en las interpretaciones, las exégesis de muchos eruditos, desde el Qurtubi, Ibn Kathir u otros que son menos conocidos, y que cada uno tiene su metodología y, por supuesto, su bagaje, su contexto, que se ve claramente en su enfoque hacia el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. El versículo 183 del Corán es el versículo conocido o famoso que escuchamos cada año. Dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: oh creyentes, ya ayyuhalladhina amanu, es un llamamiento, es un mensaje dirigido a aquellas personas que dicen haber creído, que somos todos nosotros. Cuando escuchamos este llamamiento en el Corán, tenemos que abrirnos a el llamamiento de Allah subhanahu wa ta'ala, no hacernos, no hacer oídos sordos a ese llamamiento, sino que prestar atención y ver lo que viene enseguida. Allah subhanahu wa ta'ala nos lanza este mensaje y este llamamiento diciendo: Kutiba alaykumus siyam. Ciertamente ha sido prescrito para vosotros el ayuno, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tal y como fue prescrito para quienes os han precedido. Y enseguida vemos a qué hace referencia. Estamos simplemente intentando de alguna forma traducir los significados del Corán de momento. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: la'allakum tattaqun, para que así lleguéis, alcancéis el taqwa, el estatus, el lugar que busca el ayuno y que busca el Corán a través de este mensaje, elevarnos a él. Es el estatus de taqwa, que es el estatus que el Islam nos quiere llevar a él, el estatus de la conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa significa tener en cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el significado de taqwa, es la definición de taqwa. Tener en cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala. No andar por la vida en un estado de ghafla, un estado de olvido, un estado de inconsciencia, sino que prestar atención, despertar
y no estar anestesiado o estar adormilado, sino estar en un estado de alerta, porque el asunto en el que vives, que es esta vida en la que estás en un vínculo y una relación constante con Allah subhanahu wa ta'ala, exige que estés en un estado de alerta y un estado de conciencia y tener en cuenta de qué se trata, que es que estás constantemente en presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, la finalidad, el objetivo es taqwa al fin y al cabo. Pero antes de llegar al objetivo, Allah subhanahu wa ta'ala nos presenta la vía, nos presenta el método. Eso es lo que nos hace falta. ¿Cuál es el método? El método es un método que está basado en el Islam. As-siyam, el ayuno, hace referencia a los pilares del Islam. Entonces, esta aya nos habla de los diferentes componentes del Islam, que es el Islam como práctica, el imán como creencia en Allah subhanahu wa ta'ala y en lo no visto, etc., los pilares del imán, y la finalidad de ese taqwa, que es vivir en conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, que está muy vinculado al fin y al cabo con el concepto del ihsan que define el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el famoso hadith de Jibril alayhi salam, que la paz sea con él, define como vivir en esa ibada de Allah subhanahu wa ta'ala, en esa adoración de Allah subhanahu wa ta'ala, como si estuvieses viendo a Allah, porque si tú no ves a Allah, Él sí que te ve a ti. Entonces, tenemos estos tres diferentes niveles o tres diferentes estadios que no van, desvinculados o, vas de un estadio a otro, sino que van juntos. El imán sin el Islam no es nada. El imán o el Islam sin el imán no es nada, sino que el Islam hace referencia a lo externo, el imán a lo interno, y el conjunto de ambos nos lleva a lo más elevado, que es el ihsan. Bien, dicho esto, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de as-siyam es uno de los 5 pilares del Islam que forma parte de esa metodología que Allah subhanahu wa ta'ala nos presenta a través de shahada, que es la puerta de entrada al Islam y que es una reafirmación diaria con Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando dices la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, te reafirmas verbalmente, espiritualmente, internamente en ese camino, en ese método al fin y al cabo del Islam. Luego está salat, que son las 5 oraciones obligatorias diarias, además de las voluntarias. Está siyam, el ayuno, tanto el de Ramadán, que es obligatorio para las personas capacitadas para ello, como el voluntario, que está abierto al resto del año, como también zakat, para las personas que deban entregar ese tributo de zakat a las personas más necesitadas, y las diferentes causas que Allah subhanahu, o las 8 causas que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán. Y finalmente el hajj, ese viaje de peregrinación a la Meca, que culmina esa metodología que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha revelado para así cambiarnos, para transformarnos. Es una práctica, un ejercicio a nivel espiritual que nos está cambiando, nos está mejorando día tras día, mes tras mes, año tras año. Algunas prácticas son diarias, otras son anuales, otras son, estacionales o periódicas, ¿no? Cada una tiene su diferente periodicidad. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos vincula a otras naciones, que han existido antes de esta umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La umma del profeta Isa, Jesús, que la paz sea con él. La umma del profeta Moisés, Musa, que la paz sea con él. La umma de Ibrahim alayhi salam y Abraham, que la paz sea con él. Cada profeta, cada mensajero ha tenido su umma, su nación, su comunidad.
Entonces, todas esas comunidades han practicado algún tipo de ayuno, alguna forma de ayuno, que es más cercana, más lejana del ayuno que seguimos practicando como musulmanes hoy en día. Entonces, todas esas ummas, todas esas comunidades han tenido la misma creencia que nosotros. Esa comunidad de Abraham, que la paz sea con él, o de Moisés o de Jesús, a lo mejor las prácticas eran distintas, los hábitos sociales, el contexto histórico fue distinto, pero hay algo en común, hay un denominador común entre todos nosotros, que es la misma creencia en Allah, uno y único, la misma creencia en los ángeles, la misma creencia en todos los profetas precedentes y la misma creencia en el día de juicio final, en la predestinación, etc. Es decir, los pilares del Islam pueden cambiar en su forma, la oración no es la misma, el ayuno no es el mismo, el peregrinaje no es el mismo en la misma forma, ¿no? Pero sí que existían en esas en esas comunidades, pero lo que sí que es uniforme y, por así decirlo, constante, homogéneo, es el imán, la creencia, es la que nos une con todos los profetas y mensajeros de Allah y con todas las comunidades que siguieron a esos profetas y mensajeros de Allah, siguieron el mensaje original en su estado inicial, sin ningún tipo de añadidura, etc. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ, tal y como fue prescrito para aquellos que os han precedido. Ahí vemos un vínculo en el siyam que, si no es en la misma forma, formalmente ha variado, sí que en su dimensión de imán sigue siendo el mismo y nos une a esos profetas y mensajeros. Pero también lo que nos une a todos los profetas, mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala y sus diferentes comunidades, es la finalidad, que es la conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala en nuestras vidas, la'allakum tattaqun. Todo profeta, todo mensajero vino con el mensaje que busca la finalidad. A veces nosotros nos confundimos y mezclamos los medios con los fines. Los medios son claros, los pilares del Islam, no hay divergencia acerca de ellos, ¿no? Todos los musulmanes los conocemos, incluso a un párvulo, a un niño pequeño le preguntas acerca de los pilares del Islam y te puede enumerar los 5 pilares del Islam fácilmente. Pero lo que buscamos no es solo los pilares del Islam en sí, las prácticas, sino la finalidad. ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el cambio que genera esa práctica en mi vida, en mi persona, en mi psique, en mi ego, ¿no? ¿Cómo me acerca a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cómo me hace una persona más desapegada de lo mundanal, más cercana, más humana, más compasiva, que muestra más amor a la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, a las personas, a los animales, a las cosas inertes? Incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseña a cuidar y a mostrar compasión, rahma, incluso con los animales, incluso con los árboles, incluso con las cosas inertes. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, en Surat At-Tawbah, dice y describe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con una palabra y dice: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado salvo como compasión para el universo, para la creación. Ese es el concepto que el ayuno de Ramadán, ese saum del que habla, o ese siyam, mejor dicho, no es lo mismo saum que siyam, por cierto, en la terminología coránica. Ese siyam, ayuno del que habla el versículo 183 del capítulo 2 del Corán, nos quiere impulsar esa empatía, esa compasión, esa cercanía, esa conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, ese despertar, esa transformación, ese cambio es lo que nos hace falta en nuestro ayuno. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de ese cambio cuando dice: aquel que no deje las palabras de falsedad y las acciones de falsedad, entonces
Allah no necesita de él que deje su comida y su bebida. Si tu ayuno no te lleva a cambiar y dejar la falsedad y te impulsa más a la veracidad, a la verdad, a la autenticidad, tenemos que ser más auténticos. Y la autenticidad se da si nuestro interior y lo externo, lo que manifestamos al mundo, se sincronizan y son lo mismo. El mayor problema que podemos tener como personas creyentes o personas religiosas es que nuestro interior es distinto a lo que manifestamos al mundo. Y ahí ocurre una disonancia, es un problema que nos puede llevar a la hipocresía, o que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de ello. Entonces, el Sawm es tan interno, tan íntimo con Allah subhanahu wa ta'ala, que busca eliminar. No hay lugar para la hipocresía en esta práctica del ayuno, porque es algo que solo Allah subhanahu wa ta'ala puede ver, es algo interno que emana de lo más profundo de tu corazón. Y no se trata solo de dejar de beber y comer, no es solo una abstinencia del cuerpo, sino que es una abstinencia de la falsedad, de la envidia, de la codicia, del apego a lo mundanal. La abstinencia tiene que extenderse a muchas más áreas de nuestras vidas para que así se genere esa transformación y ese cambio que todos buscamos. Por lo tanto, esa aya que tanto leemos y tanto escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, se habla largo y tendido de ello, es una aya con un mensaje profundísimo que tenemos que darle el tiempo, el valor que requiere y que nos debe impulsar a las finalidades máximas del ayuno, que es una transformación y un cambio a nivel interno que emana un cambio también en nuestra forma de comportarnos y de tratar a los demás y de interactuar con la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Espero que hayamos arrojado un poco de luz en el tiempo que tenemos disponible acerca de este versículo, esta aya, este pasaje emblemático del Corán. E inshallah nos vemos mañana con otro versículo, otro pasaje importante del Corán en este programa Ayats, un espacio que vamos a tener durante todo el mes de Ramadán, inshallah. Que paséis un mes lleno de bendiciones y que Allah subhanahu wa ta'ala multiplique el bien, la bondad y las bendiciones en este sagrado mes de Ramadán. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.